Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En el otoño de 1997, en unas coordenadas prohibidas de la Sierra Madre Oriental, la célula de ex-gafes más letal del cártel fue enviada a limpiar el rancho El Aullido. El informe oficial fue silencio absoluto. El patrón ordenó que ese valle fuera borrado del mapa. El aire era tan frío que congelaba el napalm al contacto y olía a ozono y a pino húmedo. El metal de los fusiles quemaba la piel. De 6 operadores de élite, armados con balas de plata y lanzallamas, solo uno regresó. No, sobrevivió, fue liberado como advertencia. Santiago, con 71 años, es el velador nocturno de un panteón de botes en Mazatlán. Vive recluido en un pequeño tráiler oxidado, encajado entre cascos de fibra de vidrio rotos que apestan a salitre, moho y combustible viejo. El aire es húmedo, pesado. Su cuerpo es un mapa de cicatrices que la mayoría asumiría como resultado de una vida dura en el mar o en la milicia, pero su mente está marcada por una sola noche, una geografía de terror que no está en ningún océano. Es un hombre que le teme a la oscuridad y más que nada, le teme al silencio de los árboles, al punto de no poder mirar fotografías de bosques. El sonido constante de las olas es su única medicina, un ruido blanco que intenta, sin éxito, ahogar el recuerdo del viento entre los pinos. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. Su rutina es un ritual de contención. Se despierta cuando el sol se mete, prepara un café cargado, casi amargo, y comienza su ronda. Revisa los candados de las rejas, aprieta las lonas que cubren los motores expuestos y camina por los muelles podridos. Cada bote quebrado, cada yate de lujo hundido por la negligencia, le parece un compañero en el fracaso. Él es Sombra, o lo que queda de Sombra. En 1997 era el líder de una célula de operaciones especiales para el cártel de Sinaloa, un exmiembro de élite del GAFE que había desertado no por cobardía, sino por ambición. Era un hombre de táctica, precisión letal y un silencio que imponía respeto incluso a sus patrones. Ahora es un hombre que necesita 3 lámparas encendidas dentro de su remolque para soportar la noche. El aislamiento es su armadura. No habla con nadie más allá de un saludo seco al velador del muelle contiguo. Los pescadores locales lo ven como un pocho o un gringo retirado, alguien que huye de deudas o de una exesposa. No ven al operativo que desmanteló equipos rivales, que sobrevivió a emboscadas federales y que creía firmemente en la superioridad del fuego y la disciplina. Santiago ya no cree en nada de eso. Su fe se rompió en la Sierra Madre Oriental. El hombre que una vez comandó a otros hombres endurecidos por la guerra, ahora salta si un gato tumba una lata. El océano le da un horizonte abierto, una vasta nada que lo calma, en contraste directo con el valle profundo y estrecho que se cerró sobre él. Sus manos, que antes podían desensamblar un fusil de asalto en completa oscuridad y bajo presión, ahora tiemblan ligeramente al sostener la taza de café. Son las manos de un hombre que soltó su arma y corrió. Este cementerio de botes es su purgatorio autoimpuesto. Está rodeado de fracasos, de máquinas que no pudieron cumplir su propósito, y él es una de ellas. Fue construido para la guerra, para la violencia táctica, pero se enfrentó a algo que no estaba en ningún manual del GAFE. El olor a moho es constante, pero a veces, cuando el viento sopla del este, cree oler ozono y pino húmedo, y el frío se le mete en los huesos. Un frío que no es de Mazatlán. La reclusión es total. No tiene televisión, solo un radio de baterías que sintoniza estaciones de música vieja. Evita las noticias. Evita cualquier mención del interior del país, específicamente del noreste. Su mundo se ha reducido a este kilómetro cuadrado de fibra de vidrio y óxido. La paga es mala, pero no necesita dinero. Necesita el ruido del mar. Necesita la luz del faro que barre el patio cada 30 segundos, cortando la oscuridad que tanto teme. La oscuridad de la sierra era diferente. Era una oscuridad que absorbía la luz, una oscuridad con peso y presencia. Esta oscuridad costera es ligera, llena de vida marina. La otra estaba vacía de todo, excepto de una cosa. En 1997, Santiago era definición de control. Su célula, compuesta exclusivamente por ex-gafes como él, era la herramienta quirúrgica del cártel. Eran fantasmas. Movían droga, sí, pero su especialidad
era la contrainsurgencia, eliminar amenazas que el cártel no podía manejar con simples sicarios. Eran hombres que creían en la lógica de la violencia, en la balística y en la estrategia. Los rituales, las leyendas locales, los nahuales eran supersticiones de rancheros ignorantes. Eran historias para asustar a los niños, no a soldados de fuerzas especiales. Esa arrogancia fue su primer error táctico, el que le costó todo. Ahora Santiago cree en todo lo que antes despreciaba, porque lo vio moverse. El tráiler es su búnker. Las ventanas están cubiertas con cartón, no para evitar la luz del sol, sino para no ver el reflejo de la noche. Mantiene su vieja pistola de cargo, una Colt 1911, engrasada y cargada sobre la mesa, pero sabe que es inútil. Es un consuelo psicológico, un ancla a su antigua identidad. La amenaza que enfrentó no le teme al plomo, ni siquiera le teme al fuego. Santiago lo sabe porque él vio cómo el fuego se congelaba al tocarla. El recuerdo de esa imposibilidad física es lo que mantiene su mente prisionera, mucho más que este cementerio de botes. El metal frío de la pistola contra su piel es lo único que lo mantiene en el presente. La tensión pasiva de su vida actual es un eco de la tensión activa de esa noche. El crujido de un casco de bote asentándose en el lodo le recuerda al sonido de un hueso rompiéndose. El silbido del viento en los mástiles rotos le recuerda el fallo de sus radios, el estático que se convirtió en un gruñido bajo. Santiago está en un estado de alerta perpetua, esperando un ataque que ya sucedió hace décadas. No está esperando morir, está esperando que la oscuridad que dejó en Nuevo León finalmente venga a reclamar al único testigo, al único que escapó, y sabe que el océano no será suficiente para detenerla si decide buscarlo. La ironía de su situación es brutal. Un hombre entrenado para dominar cualquier entorno, ahora prisionero de uno. Un líder de hombres, ahora un ermitaño. Un operativo que se movía en las sombras, ahora aterrorizado por ellas. El Santiago de 71 años es la negación viva del Sombra de 44. El único puente entre esas dos identidades es el miedo. El miedo es el único compañero que le queda de su antigua célula. El miedo es el único superviviente, además de él. Y ese miedo tiene un olor específico, el olor a pino, ozono y sangre congelada. Este silencio autoimpuesto es su única defensa. No hablar de ello, no escribirlo, no pensarlo, mantener la mente ocupada con el óxido, las cuerdas y el mantenimiento del generador. Pero el silencio de la sierra era diferente. No era paz, era una ausencia. Era el silencio de un depredador alfa que ha hecho que todas las demás criaturas del bosque callen. Era un silencio que escuchaba. Santiago sabe que la tormenta nunca pasó. La tormenta sigue allá, en ese valle de Nuevo León, esperando pacientemente a que alguien más, lo suficientemente estúpido o arrogante, abra la puerta. Y él sabe, con una certeza helada, que la gente siempre es estúpida y arrogante. El gatillo que detona el pasado no es un sonido, sino una imagen parpadeante en un celular. El velador del muelle contiguo, un hombre más joven llamado Beto, se acerca al tráiler de Santiago, rompiendo su aislamiento. «Mire, jefe», dice Beto, mostrándole un video viral en su teléfono. Unos influencers babosos se metieron a un rancho del narco allá en la sierra, en Nuevo León. Ya no salieron. Santiago intenta rechazarlo, pero Beto insiste, fascinado por el morbo. Dicen que encontraron el rancho fantasma. Mire el último video que subieron. Y entonces Santiago ve el nombre. La aplicación de mapas lo muestra claramente. Rancho El Aullido. El aire abandona sus pulmones. El video es inestable, grabado en la oscuridad por jóvenes que susurran, excitados y asustados. Hablan de encontrar un laboratorio abandonado, de los rumores de fantasmas. La calidad es pésima, hasta que uno de ellos activa una cámara térmica. La imagen cambia a tonos de azul y naranja. Están apuntando a la entrada de un sótano oscuro. Algo se movió, susurra una voz en el video. La cámara térmica panea y entonces lo capta. Una forma enorme, bípeda, parada en la oscuridad del sótano. Pero hay algo mal. El visor térmico muestra el ambiente en azules fríos, pero la figura es negra. Un vacío. El visor muestra una lectura de temperatura negativa. Un bloque de hielo en movimiento. Santiago siente que el tráiler se disuelve a su alrededor. El olor a sal y moho
es reemplazado instantáneamente por el de ozono y pin. El sudor que brota en su frente es helado. Le arrebata el teléfono a Beto, sus manos temblando violentamente. Vuelve a ver la imagen, la lectura. 5 de Gisrit, el nahual frío, el nombre que su mente había enterrado. Empuja a Beto fuera de su tráiler, cierra la puerta con llave y cae contra ella hiperventilando. El pasado no estaba muerto, ni siquiera estaba dormido. Estaba en línea, estaba viral y estaba cazando de nuevo. El terror es tan agudo y tan puro como lo fue en 1997. La memoria de la llamada del patrón regresa con una claridad absoluta. 1997, una casa de seguridad en Culiacán. El teléfono seguro sonando. La voz del patrón, un hombre conocido por su frialdad y control, sonaba delgada, casi quebrada. Sombra, tengo un trabajo especial. No era una petición, era una orden disfrazada de oportunidad. $100,000 por cabeza para su célula de 6 ex-gafes. Una suma astronómica, incluso para ellos. El objetivo, limpiar un rancho en la Sierra Madre Oriental. El patrón lo llamó una plaga. Santiago, arrogante, pensó que se refería a Zetas o a un grupo militar encubierto. Se equivocaba. El patrón había sido vago sobre la amenaza, pero insistió en el equipo. Santiago preparó su manifiesto de armas estándar, fusiles de asalto, granadas, visores nocturnos, pero el patrón lo rechazó. Envió su propio equipo. 2 días después, llegaron cajas selladas. Dentro, Santiago encontró equipo que lo desconcertó. No solo sus rifles estándar, sino también 6 lanzallamas portátiles M2, excedente militar estadounidense, y la munición, cajas y cajas de cartuchos 7.62 milímetros. Pero cuando Santiago inspeccionó una bala, sintió un escalofrío. La punta no era de cobre ni de acero, era pesada, opaca. Alguien se había tomado el tiempo de fundir y recubrir cada proyectil con plata. Es para los perros, dijo el enlace del patrón, un hombre pálido que no podía mantener el contacto visual. Santiago lo presionó. ¿Qué clase de perros requerían balas de plata y lanzallamas? Perros que habían hecho desaparecer a un equipo de 12 albañiles y vigilantes enviados a acondicionar el rancho. El enlace solo sudaba. El silencio del cártel era ensordecedor. Estaban enviando a su mejor equipo táctico, armados como personajes de una película de horror gótico, a cazar algo que una organización multimillonaria en armamento temía profundamente. El miedo del patrón era el primer indicio de que las reglas de la guerra no aplicarían en ese valle. De vuelta en Mazatlán, Santiago lucha por respirar. El TPT lo golpea como una ola física. Siente el frío de la sierra en sus huesos, un frío que quema. El video de los influencers es la prueba de que el silencio que él guardó por décadas no protegió a nadie, solo alimentó a la bestia, le dio tiempo. La culpa lo ahoga. Esos muchachos entraron buscando likes y encontraron una verdad ancestral y hambrienta. El video térmico era la clave, el frío negativo. No era un fantasma, era una entidad biológica que violaba las leyes de la termodinámica, algo que irradia frío en lugar de calor. El conflicto interno lo desgarra, el deber, el miedo y la culpa. El deber militar murió en 1997, pero la culpa es una superviviente tenaz. Él corrió, él abandonó a sus hombres, él sobrevivió, y al sobrevivir, se convirtió en el custodio de esa verdad terrible. El miedo le grita que se quede en el tráiler, que hunda el recuerdo en tequila, que deje que el océano lo proteja, pero la culpa le exige algo. Esos muchachos en el video eran arrogantes, como él, eran ignorantes, como él, y ahora están muertos, como sus hombres. La historia se estaba repitiendo. La sospecha de que algo que debía estar muerto había vuelto era incorrecta. Santiago sabe la verdad. Nunca murió, ni siquiera fue herido. El nahual frío no es algo que se pueda matar con balas o fuego, es algo que se soporta. Es una fuerza de la naturaleza, como un huracán o un terremoto, pero con inteligencia táctica y malicia. Es el padre del monte, el espíritu guardián del que hablaban las leyendas locales, las mismas leyendas que el cártel ignoró. Un guardián que no tolera intrusos en su valle sagrado, y el cártel, en su soberbia, intentó construir un laboratorio de cocaína en su altar. El tráiler se siente como un ataúd. El olor a fibra de vidrio podrida es sofocante. Santiago se levanta, sus rodillas de 71 años crujiendo. Camina hacia un viejo baúl militar al pie de su catre. Lo abre. El olor a aceite de armas y lona enmohecida llena el aire. Saca una funda de lona. Dentro, envuelta en trapos aceitados, está su vieja brújula militar, un cuchillo de combate Kibar
y un mapa topográfico de la Sierra Madre Oriental. El área alrededor del rancho El Aullido está marcada con un círculo rojo, hecho con un bolígrafo que se quedó sin tinta en 1997. Su reacción física es violenta: náuseas, mareos, la adrenalina de hace 25 años inunda su sistema decrépito. El corazón le late con fuerza, amenazando con fallar, pero debajo del miedo hay algo más, una brasa de ira. Ira contra el patrón por enviarlos, ira contra sí mismo por su arrogancia, e ira contra la cosa, contra ese depredador helado que le quitó todo, que lo redujo a un velador tembloroso en un cementerio de botes. El terror y el deber están en guerra dentro de su cráneo. El video de los influencers es un gatillo, pero también es un llamado. La entidad se había mantenido en silencio porque su territorio había sido respetado. El cártel aprendió la lección y abandonó el valle. Pero ahora una nueva generación, armada con cámaras en lugar de rifles, había profanado el lugar, y la criatura había despertado, o más bien, había sido molestada. El patrón de desapariciones comenzaría de nuevo. Primero los exploradores urbanos, luego los equipos de rescate, luego tal vez los militares, y todos morirían, todos, a menos que alguien que supiera la verdad interviniera. Santiago mira sus manos temblorosas. Ya no son las manos de sombra, son débiles, manchadas por la edad, pero son las únicas manos que tienen la memoria táctil de la criatura, las únicas manos que saben cómo falla un lanzallamas contra un frío antinatural, las únicas manos que soltaron un rifle y eligieron la supervivencia. El despertar del pasado no es solo una inundación de trauma, es una asignación. El único superviviente de la Operación Aullido tiene un último informe que entregar, y esta vez no puede huir. La decisión se solidifica. El miedo sigue ahí, paralizante, pero la culpa es un motor más fuerte. La culpa por sus hombres, la culpa por estos nuevos muchachos. Sabe que no puede ir a la sierra a luchar. Es un viejo, moriría antes de llegar al valle, pero puede advertir, puede contar, puede romper el silencio institucional que el cártel impuso y que su propio terror reforzó. Necesita encontrar a alguien que le crea. Necesito sacar las pruebas que ha mantenido ocultas. El primer equipo, el de los trabajadores, fue encontrado en patrones rituales. Santiago recuerda los archivos que el patrón le mostró: partes de cuerpos mezcladas con herramientas, restos humanos dispuestos en espirales en el sótano de la hacienda. Era un mensaje territorial. Un nahual frío no solo mata, comunica su disgusto, su propiedad. Los influencers no solo fueron cazados, fueron convertidos en una advertencia que solo Santiago, el velador del panteón de botes, puede leer. El frío en el tráiler es real ahora. Santiago revisa el aire acondicionado, pero está apagado. Es el frío de la memoria, el frío que precede al ataque. La presencia de la criatura evocada por el video y el recuerdo se siente a miles de kilómetros de distancia. La conexión psíquica, forjada en el terror de 1997, sigue intacta. El nahual sabe que su testigo está recordando. El horror no está solo en Nuevo León, está allí, en Mazatlán, dentro del cráneo de Santiago. La memoria de 1997 lo devora, y la escena cambia del tráiler salado a la Suburban blindada, ascendiendo por la Sierra Madre Oriental. 6 hombres, todos exgafes, la élite de la élite, ahora vendidos al mejor postor. Santiago, sombra, iba al frente. A su lado, Toro, el hombre de comunicaciones y su segundo al mando. Detrás, Chino, francotirador; Puma, armas pesadas y explosivos; Jabalí y Cobra, asalto. Su arrogancia era palpable. Creían que iban a eliminar a un grupo de zetas desertores o a algún culto satánico local. Discutían sobre cómo gastarían los $100,000 del bono. La atmósfera era de un trabajo profesional, no de una cacería de monstruos. Llegaron al anochecer. La entrada al valle era un camino de terracería estrecho, flanqueado por pinos tan altos y densos que bloqueaban el cielo. Lo primero que notó Sombra fue el silencio. No el silencio del campo, que está lleno de insectos y viento. Era un silencio de vacío, un silencio de estudio de grabación, antinatural. El aire olía a agujas de pino húmedas y a ozono, como antes de una tormenta eléctrica, pero el cielo estaba despejado. Los ecos estaban distorsionados. Cuando Puma cerró la puerta de la Suburban, el sonido pareció venir de detrás de ellos, retardado y agudo. Era acústicamente imposible. El rancho estaba en el fondo del valle, una casona principal, un granero grande y varias dependencias. Las herramientas de los trabajadores desaparecidos estaban esparcidas, como si hubieran huido a mitad de una acción: sacos de cemento reventados,
una mezcladora aún con cemento húmedo. Santiago ordenó: el protocolo estándar. Chino al techo del granero para tener visión elevada. Jabalí y Cobra asegurando la casona. Puma estableciendo un perímetro defensivo con sensores de movimiento y claymores. Toro y Sombra tomarían el sótano, donde se reportó la primera masacre. El profesionalismo de las fuerzas especiales, engrasado por el dinero del cártel. El descenso al sótano fue el primer choque con la realidad. La temperatura cayó en picada. Pasaron de unos 10 Fahrenheit en el exterior a bajo cero en segundos. Sus linternas cortaban la oscuridad, revelando una escarcha espesa que cubría las paredes de tierra. El olor a ozono era abrumador, mezclado con un hedor a cobre, a sangre vieja. Y entonces las linternas iluminaron los patrones. Los 12 trabajadores y vigilantes, o lo que quedaba de ellos, estaban desmembrados, sí, pero sus partes estaban mezcladas con sus herramientas, martillos, palas, radios, y dispuestas en espirales concéntricas. No era ira, era arte, un arte ritual y metódico. Toro, un veterano de Chiapas, un hombre que había visto cosas indecibles, se quitó la máscara y vomitó violentamente. El sonido pareció ser absorbido por las paredes heladas. Santiago sintió el primer pinchazo de miedo real. Esto no era obra de hombres. Ningún sicario, por sádico que fuera, hacía esto. Y la escarcha. Los cuerpos estaban congelados, pero no rígidos por el rigor mortis. Estaban quebradizos, como si hubieran sido sumergidos en nitrógeno líquido. Fue entonces cuando los sensores de movimiento de Puma en la entrada del valle comenzaron a sonar, uno tras otro, en rápida sucesión, como si algo corriera hacia ellos. «Contacto», susurró Toro en su radio. Santiago y él subieron corriendo del sótano, asegurando la puerta. Afuera, Puma estaba en su monitor. «Tengo movimiento, jefe, múltiples blancos, pero no hay firma de calor. Los térmicos están limpios». Santiago miró los visores nocturnos. El valle estaba verde y silencioso. No había nada, pero los sensores seguían saltando. «Jefe», dijo Chino por el radio desde el techo del granero, «tengo algo. No puedo verlo, pero el techo está crujiendo, como si algo pesado caminara». La voz de Chino se cortó, no con un grito, solo silencio. «Chino, reporte», gritó Santiago. El radio solo emitió estática, una estática rítmica y baja, como un gruñido filtrado por un micrófono roto. «Jabalí y Cobra, cubran el granero», ordenó. Los 2 hombres de asalto salieron de la casona, apuntando sus rifles con miras láser hacia el techo oscuro. No había nada. Sombra alzó la vista. Vio la antena de radio de Chino balanceándose, y luego vio la mancha oscura. El rifle de francotirador de Chino, un Barrett .50, cayó del techo y se estrelló contra el suelo, sin un solo disparo, simplemente desaparecido. El horror comenzó a progresar. Ya no era táctico, era sensorial. El frío se intensificó. El metal de sus fusiles quemaba al tacto. La temperatura bajó tan rápido que la humedad en el aire se cristalizó, creando una niebla helada a nivel del suelo. «Puma, los lanzallamas, preparen el fuego», gritó Santiago, su arrogancia evaporándose, reemplazada por un terror primal. Jabalí y Cobra estaban de espaldas, cubriendo los 360 grados, sus láseres cortando la niebla helada. «No veo nada, jefe. No hay nada. Abajo», gritó Toro. Algo se movía en las zanjas de irrigación secas que cruzaban el patio. No era un hombre arrastrándose. Era demasiado rápido. Era como una serpiente, pero con volumen. Cobra disparó una ráfaga al suelo. La tierra explotó. Del agujero un brazo emergió. Un brazo largo, desproporcionado, cubierto de un pelaje negro y grueso que parecía absorber la luz. Agarró a Cobra por el tobillo y lo jaló hacia abajo. El hombre desapareció bajo la tierra, gritando, su rifle disparando al cielo antes de ser silenciado. Jabalí corrió para ayudar a su compañero, pero fue demasiado tarde. La tierra se asentó, y entonces Jabalí levantó la vista. Santiago siguió su mirada. En las vigas de la casona, justo encima de ellos, estaba la criatura, o al menos parte de ella. Era enorme, bípede, pero se movía como una araña, pegada al techo, sus extremidades dobladas en ángulos imposibles. Medía más de 2,5 metros, y lo peor, no tenía ojos visibles, solo un pelaje negro y denso, e irradiaba un frío visible, una distorsión térmica a su alrededor. La criatura se dejó caer, aterrizó sobre Jabalí con un sonido sordo y húmedo. No hubo lucha. El peso y la fuerza de la cosa simplemente aplastaron al soldado. Santiago vio cómo Jabalí era desmembrado en segundos,
con una velocidad imposible, el Nahual Frío, como lo llamaban las leyendas. No era un hombre lobo místico, era un depredador evolutivo, territorial, y ellos habían invadido su nido. Era inteligente, había usado los ecos para desorientarlos, el frío para debilitarlos, y las alturas y el subsuelo para cazarlos. «Puma, quémalo, ahora», gritó Santiago retrocediendo con Toro. Puma encendió el lanzallamas. Un chorro de napalm líquido envolvió a la criatura, que todavía estaba sobre los restos de jabalí. El patio se iluminó con un infierno naranja. El sonido del fuego era ensordecedor. Por un segundo, hubo alivio. Habían matado a la bestia, pero el alivio se convirtió en un horror absoluto. El fuego no la estaba quemando. Las llamas lamían el pelaje negro, pero se extinguían al contacto, como agua sobre hielo seco. El aura de frío intenso que irradiaba el nahual estaba neutralizando el fuego. La criatura se levantó de entre las llamas moribundas, completamente ilesa, su pelaje cubierto de escarcha, no de ceniza. El napalm se congelaba y caía al suelo. Toro abrió fuego con su rifle de asalto, vaciando el cargador. Las balas, incluso las de punta de plata, impactaron. Santiago vio cómo se hundían en la carne oscura, pero era como disparar a un colchón de Kevlar mojado. No había sangre, no había reacción de dolor. La criatura simplemente absorbió los proyectiles. Luego giró su cabeza sin ojos hacia ellos. El silencio institucional del cártel tenía sentido ahora. Sabían que era invencible. El patrón no los había enviado a limpiar el rancho, los había enviado a morir. Tal vez era una prueba para ver qué podía hacer la criatura. Tal vez era un sacrificio para apaciguar al padre del monte por la transgresión de construir el laboratorio. Santiago se dio cuenta de que no eran soldados, eran una ofrenda. El cártel, con todo su poder de fuego, estaba negociando con un horror ancestral usando la única moneda que tenía, vidas humanas, las de sus propios hombres. La criatura se movió, su agilidad era una blasfemia física. Se impulsó con sus brazos largos, cruzando el patio en un solo salto, aterrizando frente a Puma. El hombre, paralizado por el terror, solo pudo levantar el lanzallamas vacío como un garrote. La criatura no lo atacó. Simplemente extendió un brazo y tocó el tanque de combustible en la espalda de Puma. El metal gimió y se comprimió, y el tanque explotó en una ráfaga de hielo. Puma se congeló instantáneamente, una estatua de terror con los ojos abiertos. Santiago y Toro corrieron. El entrenamiento se había ido, la disciplina se había roto. Era pánico puro. Corrieron hacia las Suburbans blindadas. Toro llegó primero, abrió la puerta del conductor. Santiago estaba justo detrás de él. «¡Arranca, arranca!», gritaba. Toro metió la llave, pero antes de que pudiera girarla, el techo del vehículo se hundió. La criatura estaba encima, sus garras perforando el blindaje como si fuera papel de aluminio. Un brazo atravesó el parabrisas y agarró a Toro por la cabeza. Santiago vio la expresión de su segundo al mando, una mezcla de sorpresa y terror absoluto. Y luego la cabeza fue arrancada. El cuerpo de Toro se desplomó sobre el volante, rociando el tablero con sangre que comenzó a congelarse casi de inmediato. Santiago gritó, salió del vehículo y cayó de espaldas al suelo. El Che, Nahual, se levantó del techo de la Suburban, sosteniendo la cabeza de Toro, lo miró, y Santiago corrió. Santiago corrió. No corrió hacia la otra Suburban, no corrió hacia el camino de salida, corrió hacia los pinos, hacia la oscuridad más profunda, hacia la sierra. Fue un acto de pura cobardía animal. Abandonó su rifle, su equipo táctico, su radio, y lo más importante, a sus hombres. El líder de la célula, Sombra, el ex-gafe, huyó como una presa aterrorizada, dejando atrás la matanza. Escuchó detrás de él el sonido del metal de la Suburban siendo desgarrado, pero no miró atrás. Se internó en el bosque, sus botas de combate resbalando en las agujas de pino húmedas. El frío lo perseguía. No era el frío normal de la montaña, era una presencia activa, un frío que se movía con inteligencia. Sentía cómo le helaba la nuca, cómo el aire se enrarecía y quemaba sus pulmones. El Nahual no lo estaba persiguiendo de inmediato, estaba terminando con los vehículos, destruyendo su tecnología, su arrogancia. Santiago sabía que la criatura estaba jugando, que disfrutaba del terror. Su disciplina militar, su entrenamiento en evasión y escape se evaporó. Solo era un hombre de 44 años, corriendo en la oscuridad, llorando y rezando a un Dios en el que no había creído en décadas. Se escondió en un arroyo seco, metiéndose debajo de un tronco caído cubierto de musgo. Se quedó inmóvil, tratando de controlar su respiración, que salía en grandes nubes de vaho. El silencio
Regresó al valle, un silencio pesado, antinatural, y luego escuchó el movimiento. No eran pasos, eran crujidos en las copas de los árboles, muy por encima de él. La criatura se movía por el dosel del bosque, saltando de pino en pino, con una agilidad de primate o insecto, patrullando su territorio, buscando al último superviviente. Santiago permaneció bajo ese tronco durante horas. El frío era tan intenso que sus extremidades comenzaron a entumecerse. Sabía que moriría de hipotermia si no se movía, pero el terror a la criatura era mayor que el miedo a la muerte por congelamiento. Vio cómo la escarcha comenzaba a formarse en sus propias mangas. El nahual estaba cerca. Podía olerlo, el ozono, el hedor a sangre congelada. Podía sentir la caída de temperatura cada vez que la criatura pasaba por encima de su escondite. Era una patrulla sistemática. Finalmente, la criatura se detuvo. Santiago escuchó un golpe sordo cuando aterrizó en el suelo, a no más de 20 metros de su escondite. No podía verla, pero podía sentirla. Podía sentir el frío absoluto que emanaba. Escuchó un sonido, un gruñido bajo y retumbante, que vibraba en su pecho. Y luego, un ruido de algo siendo arrojado. Un objeto rodó y se detuvo a centímetros de la cara de Santiago, visible bajo la luz de la luna filtrada. Era la radio de Toro, aplastada y cubierta de hielo. Era un mensaje: te estoy viendo. Ese acto de inteligencia táctica rompió lo último que quedaba de la cordura de Santiago. La criatura no solo era fuerte y rápida, era inteligente. Estaba usando sus propias tácticas de guerra psicológica contra él. Sabía que estaba allí. Lo estaba cazando por deporte. Santiago salió disparado de su escondite, gritando, corriendo sin dirección, tropezando con raíces y rocas. Corrió colina arriba, alejándose del rancho, hacia las crestas más altas de la sierra. No estaba tratando de escapar, estaba tratando de morir rápido. El nahual lo dejó correr. Santiago corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas colapsaron. Cayó en un claro, su cuerpo temblando incontrolablemente por el frío y el terror. Esperó el golpe final. Esperó que el brazo largo y cubierto de pelaje negro lo destrozara, pero no llegó. Se quedó allí, en la helada, durante minutos que parecieron eternidades. El frío comenzó a retroceder lentamente. El olor a ozono se disipó. Los sonidos del bosque, los insectos, el viento, regresaron tímidamente. La criatura se había ido. No lo había matado, lo había dejado ir. Santiago entendió la implicación devastadora. No había sobrevivido porque fuera bueno, rápido o inteligente. Había sobrevivido porque la criatura se lo permitió. Había abandonado sus armas, su equipo, su arrogancia. Se había reducido a un animal aterrorizado, y como tal, ya no era una ofensa para el padre del monte. Fue liberado como un mensajero, como una advertencia viviente. El único superviviente, marcado no por garras, sino por el trauma de la misericordia del monstruo. Le tomó 2 días salir de la sierra. Deshidratado, con hipotermia y en estado de shock, encontró una carretera y fue recogido por un camionero que pensó que era un migrante perdido. Cuando regresó a Culiacán, el patrón lo recibió. No hubo preguntas sobre el equipo perdido ni sobre los hombres muertos. El patrón solo lo miró, vio el terror en sus ojos y asintió. El valle queda clausurado, dijo. Ese rancho no existe. El cártel borró la operación Aullido de sus libros. El silencio institucional cayó como una losa. Santiago recibió su dinero, los $100,000 y los de sus hombres muertos. El cártel pagó la cuenta completa. Era dinero manchado de sangre, dinero de silencio. Con eso, Sombra desapareció. Dejó el cártel, dejó Sinaloa, dejó su vida, huyó a Mazatlán, buscando el lugar más opuesto a la sierra de Nuevo León. Buscó el océano, el ruido, el calor. Se convirtió en un velador de botes, un fantasma de otro tipo, escondiéndose del recuerdo del nahual frío. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Ahora, en 2025, el temblor en sus manos no cesa. El video de los influencers lo ha traído todo de vuelta. La culpa de su supervivencia es un peso que lo aplasta. Él corrió, él vivió, y su silencio permitió que otros murieran. Esos muchachos, con sus cámaras y su búsqueda de fama, no tenían idea. Entraron al territorio del nahual y pagaron el precio que el cártel había aprendido a evitar. El retorno a la floresta no es físico. Santiago sabe que no puede volver. Es un hombre de 71 años con un corazón débil y un trauma paralizante. Volver a ese valle sería un suicidio inútil. El retorno es mental, pero la batalla es nueva. La batalla es contra el silencio. Su deber ya no es táctico,
es un deber de memoria. Debe advertir al mundo, pero ¿cómo? Los obstáculos son inmensos. Ir a la policía, lo arrestarían por su pasado o lo encerrarían en un manicomio. Ir al ejército. Sabía por su tiempo en el GAFE que el ejército mexicano tenía sus propios rumores sobre la sierra, cosas que llamaban abloes, anomalías biológicas locales de origen endémico, pero eran archivos clasificados, enterrados bajo capas de burocracia y negación. Nadie creería a un viejo ex sicario. La burocracia y la incredulidad son sus enemigos tanto como el nahual y el propio miedo. El miedo a que, si habla, la criatura lo sepa. El miedo a que el frío que sintió en el tráiler no fuera solo memoria, sino una conexión, que el monstruo que lo dejó ir como mensajero ahora lo considere un cabo suelto. Decide usar las herramientas de la nueva era contra el horror de la antigua. No puede ir a la sierra, pero el video de los influencers le dio una idea. Hay otros buscadores de la verdad, jóvenes investigadores, periodistas de lo paranormal, youtubers que excavan misterios, gente que ya está buscando el rancho fantasma del narco. Santiago saca el viejo baúl militar. No solo contiene el mapa y el cuchillo, contiene un objeto que tomó del rancho, en su huida ciega del sótano, la cámara de video de los primeros trabajadores, una Sony Handycam vieja. La había guardado como prueba, o quizás como un tótem de su terror. Nunca había tenido el valor de verla. Con manos temblorosas, conecta la cámara a un pequeño televisor. La batería está muerta, pero la cinta podría estar intacta. Consigue un adaptador. La enchufa. La cámara se enciende. Presiona play. La grabación es del primer equipo. Los albañiles, imágenes de hombres riendo, mezclando cemento, hablando de la paga. Entonces la cinta cambia. Es de noche. Uno de los trabajadores está grabando el sótano. Están asustados. Han estado escuchando ruidos. La cámara graba la oscuridad y entonces la temperatura baja. Se oye el aliento de los hombres. «Dios mío, ¿qué es eso?», susurra uno. La cámara enfoca. En la esquina, 2 puntos brillan. No son ojos, son puntos de luz negra, absorbiendo el infrarrojo de la cámara. El ataque es capturado. Un borrón de movimiento. Gritos. La cámara cae, pero sigue grabando apuntando al techo del sótano. Graba el sonido de la masacre, el desmembramiento, el crujido de huesos y luego el silencio. Y en ese silencio, el sonido de las herramientas siendo movidas, el sonido metódico de la criatura arreglando los cuerpos, creando su arte ritual. Santiago tiene la prueba, la revelación perturbadora. No es solo un depredador, es un artista, es un guardián ritual. Y ahora tiene el video original, el horror original. Sabe lo que tiene que hacer. No regresará al bosque. Enviará el bosque al mundo. El tráiler en Mazatlán se siente como una tumba. Santiago apaga el televisor. El eco de los gritos de la cinta de 1997, aún suspendido en el aire viciado. Sostiene la vieja cinta High 8 en su mano. Es pesada. Un bloque de plástico cargado con una verdad que ha envenenado su vida durante 25 años. Su confesión no será hablada. Será enviada. El cierre de su historia no es una batalla física, sino un acto de transferencia. Toma una decisión. La lucha ya no es suya. Él es el testigo, el superviviente, pero la batalla ahora pertenece a la memoria, al legado. Tiene que pasar la antorcha, o en este caso, el frío. Sabe que enviar esta cinta lo pone en riesgo, no solo del cártel, que aunque haya abandonado el valle, no aprecia los cabos sueltos. El verdadero riesgo es el nahual. Al romper el silencio, está rompiendo el pacto de su supervivencia. Está admitiendo que no es solo una presa asustada, sino un testigo dispuesto a hablar. Prepara un paquete, mete la cinta, el mapa topográfico con el círculo rojo y una nota anónima. La escribe con mano temblorosa, en tercera persona, como un informe de daños. Operación Aullido, 1997. 6 operadores de fuerzas especiales, ex-GAFE, contratados por el cártel de Sinaloa. Objetivo: neutralizar amenaza en Rancho El Aullido, NL. Amenaza identificada. Entidad biológica territorial. Tácticas: guerra de guerrillas. Control ambiental. Frío extremo. Absorción de 1907. Proyectiles. Neutralización de fuego. Continúa escribiendo detallando el fracaso del equipo. Armamento: balas de plata, lanzallamas, ineficaz. La entidad demostró inteligencia táctica superior y capacidad de guerra psicológica. Bajas: 5 operadores. Chino, toro, puma, jabalí, cobra. Causa: desmembramiento, trauma por fuerza contundente, congelamiento instantáneo. Un superviviente. Sombra, misión fracasada. El territorio pertenece a la entidad. Su mano duele, pero no se detiene. Es su último reporte. La amenaza no fue eliminada,
ni siquiera fue contenida. El cártel simplemente aprendió a no molestarla, pero los influencers, ellos rompieron la tregua. Santiago sabe que la criatura está activa de nuevo y quizás se ha expandido. Quizás el valle ya no es suficiente. El mundo ha cambiado, se ha vuelto más ruidoso, más intrusivo, y el padre del monte podría estar listo para limpiar más allá de sus fronteras. Esta es su responsabilidad histórica, la responsabilidad del único que vio el colapso de la violencia humana frente al horror ancestral. La tecnología, las fuerzas especiales, el dinero del cártel, todo es infantil. La verdad que él carga es que el mundo que los humanos creen controlar es solo una fina capa de hielo sobre un océano oscuro, frío y consciente. Envía el paquete a una conocida periodista de investigación en la Ciudad de México, una mujer famosa por exponer casos de corrupción militar y del narco, alguien que podría entender los silencios institucionales. Lo envía sin remitente, desde una oficina de correos lejos de los muelles. Al hacerlo, siente una mezcla de alivio y terror terminal. Ha firmado su sentencia de muerte, pero también ha cumplido su deber. Regresa a su tráiler. Esa noche, el océano está callado. El aire en Mazatlán se siente inusualmente frío. Santiago se sienta en su silla, con la vieja Colt 1911 sobre la mesa, pero sabe que es inútil. Cierra los ojos. Ya no lucha contra el recuerdo, lo acepta. La lucha ahora es de la memoria contra el olvido. El fardo ha sido pasado. Su confesión terminal está en el correo. Sabe que no vivirá para ver el resultado. Ya sea el cártel, el gobierno o el frío mismo que vendrá por él, su tiempo se acabó. Pero la verdad está ahí fuera. La cinta es una advertencia, una profecía. En sus últimos momentos de lucidez, piensa en los influencers, en sus hombres, en la arrogancia de todos ellos. El nahual frío no es el enemigo, es el equilibrio, es el guardián contra la plaga humana. Y ellos fueron la plaga. El velador del muelle contiguo lo encontrará a la mañana siguiente, muerto en su silla, no por un disparo, ni por violencia. El reporte forense dirá que fue un infarto masivo, pero Beto notará algo extraño. El tráiler estará helado por dentro, a pesar del calor de Mazatlán, y en el vidrio de la ventana, como si alguien hubiera respirado sobre él desde afuera, habrá una escarcha con la forma de una garra. La última advertencia de Santiago es la cinta, un legado de Minotinus, terror que ahora pertenece al mundo. El hombre puede olvidar, pero la sierra no. El valle no pertenece al hombre, pertenece al frío. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta: el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.